Pues hay una ley que establece que no se puede rebasar 50 kilómetros por hora. No debiera de rebasarse así. Si tú generas condiciones de revisión, depende del horario, depende de las avenidas. Nosotros hemos implementado ya un procedimiento para determinar una revisión exacta, tener el mapa exacto de la movilidad respecto a los puntos de mayor congestionamiento, porque son diferentes factores los que determinan si la movilidad es mucho más acelerada, insisto, que no rebase 50 kilómetros por hora, y en qué puntos se hace mucho más reducida la velocidad. Las características incluso de las avenidas son fundamentales. La oportuna conducción de los agentes de tránsito es fundamental. La sincronización de los semáforos es básica. Nosotros creemos que es importante y estamos trabajando en ello, en tener los diferentes planos de movilidad que tiene la ciudad, y hemos trabajado ya para poderlo tener así. Yo te diría con precisión, puede ser que el promedio en velocidad esté entre 30 a 40 kilómetros, en un promedio, por decirlo así, pero tiene muchas variantes, desde el horario, las avenidas. No es lo mismo la circulación sobre Ignacio Zaragoza que sobre Avenida de Tlalpan, por ejemplo. Y son avenidas con una gran movilidad, un número importante de vehículos que ahí se mueven, pero son totalmente distintas. Y los horarios también. Sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos plenamente cómo hacerlo, y lo que requiere en muchos de los casos son dos aspectos fundamentales. Decisión sobre temas que en muchos de los casos pueden ser polémicos, se pueden incluso politizar, pueden ser no populares, pero necesarios para la ciudad. Y la otra parte corresponde a cuánto le pretendas invertir a la movilidad. Nosotros visualizamos a la movilidad como un derecho social que tiene que ser atendido con esa condición y con esa necesidad. Y no tomarlo como una alternativa secundaria. Si tú no tienes la movilidad exacta como ser humano, no solamente se violenta un derecho primordial o básico, también generas condiciones totalmente adversas para que una ciudad pueda ser productiva y pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, es un tema que tiene que ver con un derecho que socialmente debe de reconocerse como tal. Por eso la inversión también tiene que ir acorde a ello. Cuando hablamos de movilidad, pareciera que hablamos de un tema que no refiere más que a una concepción. Y cuando hablamos de movilidad, hablamos de una situación que involucra de forma directa a los ciudadanos. Cuando yo hablo de movilidad motriz, es la básica y es la que generas tú con tus movimientos, como es caminar. Y hoy te lo digo, la infraestructura peatonal, la infraestructura de movilidad, por ejemplo, con alternativas que son amables al medio ambiente o amigables al medio ambiente, tenemos que generarlas, tenemos que buscar alternativas. La solución en el tema de movilidad, ¿cuál es? Apostarle a que los ciudadanos aprovechen el transporte público porque es colectivo. Esa es la única razón. Yo creo que cualquier cosa que sea impopular en la ciudad pega en temas electorales. Por eso hablaba. Me parece que como gobernante, como lo ha hecho el doctor Miguel Ángel Mancera, tienes que actuar con responsabilidad. Lo último que puede preocuparte o debe preocuparte, puede preocuparte, pero no debiera preocuparte, es el tema de que tenga un efecto electoral, una decisión de gobierno. Hay decisiones que son impopulares pero necesarias. Y el jefe de gobierno ha tomado decisiones que pueden ser impopulares, que además, te lo quiero decir, generadas con condiciones de percepción. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción que generan algunos grupos políticos y politizados en la ciudad. Y decirte que hoy, sin duda, al tiempo, cuando vamos al interior de la República, yo observo que muchas personas felicitan al jefe de gobierno cuando atiende los temas relacionados con las contingencias ambientales. El hoy no circula. ¿Y por qué? Porque no es un tema que esté únicamente vehiculado a la movilidad o a problemas de medio ambiente, es un asunto de salud pública. Y cuando hablas de salud pública, estás enarbolando el derecho mucho más consolidado para cada persona, que es la salud y su bienestar. Entonces me parece que sí puede ser impopulares. Yo aplaudo, me parece que me siento orgulloso con un jefe de gobierno que actúa con un alto grado de responsabilidad, pensando más en la colectividad
y lo que puede suceder en la ciudad para los que habitamos la ciudad, que pensando en lo que personalmente le pueda afectar por un asunto electorero o electoral, claro, o populista y popular. Claro. Yo siempre he dicho que el cargo no hace el hombre enaltece al cargo. Es decir, lo más importante es que tú estés convencido de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Y yo lo he dicho siempre, cada que ocupo un cargo, por discreto, por importante que este sea, siempre hago referencia en la toma de posesión, que es el cargo más importante de mi vida. Hoy, el cargo más importante de mi vida es la Secretaría de Movilidad. Y por supuesto que yo soy un hombre pragmático. Le doy vuelta a la hoja. El número 2 no es porque lo establezca el Estatuto de Gobierno o no es porque lo determine la propia estructura orgánica de la ciudad. El número 2, que tú puedes adjudicarte o puedes darte o puedes ganarte, como lo quieran observar, tiene que estar empatado con tus decisiones y con tus acciones. Entonces, yo no anhelo el número 2, yo anhelo la confianza en mi jefe de gobierno y servir a una ciudad en la que yo he habitado toda mi vida, en la que viven mis hijos, en la que seguramente moriré, espero tener esa fortuna, y decir que lo que hagamos tendrá un efecto a futuro. Por ello, la construcción de la movilidad hoy es vista con ese sentido. El cálculo que tenemos hoy de circulación por los registros que tenemos el registro de vehículos en la propia CEMOVI, es que en la zona metropolitana o conurbada del Distrito Federal está circulando un promedio de 6 millones de vehículos. Eso me parece, y además incrementándose cada año hay alguien que compra un vehículo nuevo, incrementándose día a día, a día, a día. Imagínate si el promedio de adquisición o de incorporación de vehículos es de 150,000 a 200,000. No porque se compren, algunos los compran en la ciudad y se van a otros estados de la República, pero que se quedaran en la ciudad, si hablamos un promedio de 200,000 vehículos o 150,000, si fueran 200,000 vehículos, al cabo de 10 años tienes 2 millones de vehículos más. Si hoy es difícil, imagínate dentro de 10 años. Y las decisiones que estamos tomando es para evitar que eso se pueda reflejar en 10 años. Pueden ser impopulares, claro que sí. Y no va a faltar por ahí el partido político y el político con aspiraciones personales que quiera descalificarlas o que quiera de alguna forma inducirlas a una percepción negativa. ¿El paso siguiente es aspirar a ser jefe de gobierno? No, lo he dicho de manera muy clara. Las aspiraciones personales tienen que estar empatadas, por supuesto, con las aspiraciones laborales. Tiene que ver mucho con ello. Yo tengo perfectamente definidas mis prioridades. Yo lo he dicho muy claro, cuando yo tenía reuniones siendo secretario de gobierno, con una alta injerencia en mi partido, porque hay 4 cosas que nunca voy a dejar de reconocer o de conocer. Por supuesto, de reconocer a mis amigos, de reconocer mi militancia, mis quereres y mi origen. Y nunca voy a dejar de reconocer que soy un militante activo del PRD. No es algo que me avergüence, muy por el contrario, me hace sentir orgulloso, porque mucho de mi vida política se la debo a mi militancia en ese partido. En aquel tiempo, algunos militantes de Morena que después me descalificaban me decían camarada o hermano, así me lo decían. Y por supuesto los ayudé, he ayudado a muchísimas personas, decía mi mentor Juan José Osorio Palacios, ¿y ese por qué me odia tanto si nunca lo ayudé? Y es una frase histórica, y yo le he dicho, ayudé como no tienes esa idea a muchos actores políticos, que en su momento lo voy a decir, y voy a decir cómo los ayudé. Además, hoy no me corresponde porque soy funcionario, porque tengo perfectamente claro y definido cuál es mi obligación en cualquier ámbito. Pero tomando el tema de la pregunta, decirte que habían condiciones muy favorables a mi persona. Yo decidí, y hay evidencia por entrevistas previas a ello, decir con claridad que el proyecto más importante de mi vida era el proyecto de acompañar a Miguel Ángel Mancera a sus aspiraciones a la presidencia de la República. Porque era para mí vergonzoso reunirme con actores políticos, hablar del proyecto del jefe de gobierno cuando se generaban condiciones para hablar del jefe de gobierno, sin violentar la ley, sin nada que pudiera presumirse como un acto anticipado de nada, y terminar hablando de mi persona. Claro, eso me parece que no era correcto, no solamente no es ético. Dijeran en mi tierra, es no tener abuela. Yo creo que lo más importante es Iztapalapa. Decirlo con una gran precisión.
Me parece que eso no es posible, porque tienes la confianza de alguien que te permite ser. Hay muchas veces actores políticos, hoy mi relación con la mayoría de los secretarios del gobierno me impide hacer exclamaciones como yo quisiera hacerlas para poderte decir que a veces algunos pensaban que los que habían ganado la elección eran ellos y no el jefe de gobierno. Hay un solo hombre que ganó la elección, por supuesto, por cierto, la más concurrida en votación a favor de un candidato, que es Miguel Ángel Mancera. Más incluso que Andrés Manuel, ¿no? Más que Andrés Manuel y más que Marcelo Ebrard. No ha habido una elección registrada en la ciudad con mayores dividendos políticos para un partido político como los que aportó Miguel Ángel Mancera en el 2012 en su elección. Te lo dice alguien que he merecido el reconocimiento de algunos actores, conozco de la vida de la ciudad, conozco de efectos electorales, conozco de temas políticos y es quien mayores dividendos aportó a ese partido. Me parece que lo más honroso es colocarte en la posición que te corresponde. Ahí sí me coloqué como el segundo, pero asumí ser el segundo no por estar acompañado con las canonjías que puede darte una posición o con el reconocimiento que te puede dar un cargo. Eso no es importante. Asumí ser el segundo porque siempre estará por delante las aspiraciones de un hombre como Miguel Ángel Mancera que ha confiado en mí. Porque lo digo de manera enfática. En mi vida jamás he traicionado a nadie. Nunca. Y siempre he tenido la posibilidad de cerrar mis círculos con los diferentes actores con los que he participado y con los que he construido acuerdos políticos. Mi vida ha sido siempre política. Con Marcelo Ebrard terminó bien. Con Marcelo Ebrard yo cerré mi círculo, como lo hice con Andrés Manuel. Y imagínate, algunos que acusaban de alta traición conductas que podía llevar ahora como servidor público con Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo le llamarías? A trabajar con Miguel Ángel Mancera, ser su secretario de gobierno y tener contubernios políticos con otros actores. Eso me parece que sería lo más denostable y la traición más vil que pudiera generarse. Por eso lo digo de manera muy, muy clara. Yo decidí no participar en un proceso electoral en el 2018 como candidato a nada. Seguramente buscaré una posibilidad plurinominal en mi partido y tendré que tener las condiciones internas para lograrlo. También será una definición y una decisión mía. Pero ¿por qué digo que debe de estar empatada con tus aspiraciones? Mira, políticos como yo vivo en una casa hace 25 años en una casa, yo pretendo vivir el resto de mi vida en esa casa, soy un hombre que vive cómodamente, sin excesos, he dejado claro cuáles son mis aficiones, he dejado claro cuáles son mis condiciones personales y decirte que a lo más que anhelo en esta etapa de mi vida, después de venir de un origen muy modesto y tener más de lo que yo en algún momento de mi vida aspiré, y lo más importante, yo siempre he dicho que lo más cercano a la felicidad es la tranquilidad. Y la tranquilidad te la dan tus actos. Y también digo siempre, la única forma de que te agarren haciendo cosas indebidas es haciéndolas. ¿Quieres evitarlo? No lo hagas. Claro. Y ¿Cómo se ve en el 2018? yo en el 2018 me veo acompañando a Miguel Ángel Mancera. Me gustaría ser mucho senador de la República, pero tampoco me domina. Vuelvo a decirte, en política lo que viene, conviene. Es una frase que siempre he usado. ¿Quién ve como candidato entonces del PRD para la elección de jefe de gobierno? No puedo ver a otro más que a Miguel Ángel Mancera y no solamente por un asunto... Para el GDF, para la... para la Ciudad de México. Mira, yo creo que el partido tiene que hacer Hay compañeros que han estado mostrándose con aspiraciones hacia el Distrito Federal. Yo creo que la definición del PRD tiene que ser con aquel que dé mayores dividendos para poder lograr una elección que lo favorezca. Hoy el PRD no puede darse el lujo de definir a alguien porque el actor político en turno lo quiera imponer. El jefe de gobierno ha sido muy respetuoso y es una ventaja estratégica para el PRD. Que hoy tenemos a un jefe de gobierno, pues que evidentemente no va a ser un acto de imposición de su relevo. Eso es una ventaja para el perredismo y habría que reconocerlo, porque hoy quien sea el candidato al gobierno de la ciudad será aquel que dé mayores dividendos políticos para el partido en la ciudad. ¿A Barrales,